El Padre Pío, el Santo de los Milagros. Libro, Hechos Extraordinarios del Santo de los Estigmas. Escrito por Laureano Benítez y Óscar Peña. Capítulo 1. Clarividencia. Una bendición notable. Testimonio de Alma de Concini, Terzolas, Italia, 23 de julio de 1995. El Padre Pío estaba confesando a las mujeres y yo estaba en la iglesia a 3 o 4 metros de él. Ese día yo no iba a tener la oportunidad de hablar con él, así que hablé con él interiormente, diciendo: Padre, envíeme una bendición, realmente necesito una. Acababa de terminar de expresar mi deseo cuando vi que se abría la ventana de la reja del confesionario que escondía su rostro. El Padre Pío me miró fijamente y luego hizo la señal de la cruz. Luego se volvió e inclinó la cabeza una vez más para seguir confesando. Solo era un sueño. Testimonio de Anna Baroni de Chiavari, Italia, 8 de diciembre de 1994. Un matrimonio que no podía tener hijos comenzó a orar al Padre Pío para que intercediera por ellos ante el Señor. No mucho tiempo después, la joven quedó embarazada y estaba extremadamente preocupada ante el temor de perder el niño. Una noche, no mucho antes de la fecha prevista para dar a luz, ella tuvo un sueño reconfortante. Estaba en la sala de operaciones de la maternidad y, antes de que el ginecólogo llegase, vio a un hombre con barba de pie en un rincón de la habitación, mirándola y sonriendo. Entonces se despertó. A juzgar por las fotos que había visto, ella pensó que el hombre parecía el Padre Pío. Habló a todo el mundo de su sueño, que para ella se había convertido casi en una obsesión. Unos días más tarde, nació el niño y todo salió perfectamente bien, sin problemas. Después de unos meses, la madre feliz comenzó a planear un viaje a San Giovanni Rotondo, pues quería ver por sí misma si el Padre Pío, a quien había rezado, era realmente la persona que había visto en su sueño y, en caso de que así fuese, para darle las gracias. Su marido, viendo cuánto fervor ponía sobre el asunto, trató de calmarla, diciéndole en repetidas ocasiones: No te preocupes, todo era solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño y nada más. Por fin hicieron el viaje. Cuando llegaron a San Giovanni Rotondo, la pareja tomó su lugar en el vestíbulo de la sacristía, por donde pasaría el Padre Pío. Al cabo de un momento el santo llegó, se detuvo cerca del marido, le miró acariciándole suavemente su hombro y, con una amplia sonrisa, dijo en un tono irónico y algo divertido: Por lo tanto, todo era solo un sueño, ¿eh? Un marido en París. Yves Levasseur había experimentado tristeza y dificultades desde sus primeros años. Sus padres murieron cuando era solo una niña. Después de la muerte de sus padres, su tía y su tío, que vivían en París, la adoptaron. Eran dueños de una pequeña empresa en el centro de París dedicada a fabricar zapatos para los discapacitados. Yvette pronto aprendió el oficio y fue capaz de ayudarles en el negocio. Cuando Yvette tenía 16 años, su tía falleció de cáncer. Apenas 2 años más tarde, su tío murió también. Yvette estaba sola, pero continuó haciendo zapatos. Vivía sola en una pequeña habitación encima de la tienda. Tenía una lucha constante para mantener el negocio en marcha, ya que apenas tenía suficiente dinero para sus necesidades. A veces, el pan y la leche eran sus únicos alimentos, pues no podía permitirse más. Un día, en la librería de la parroquia de Nuestra Señora de Victorias, Yvette vio un libro sobre el Padre Pío. Lo vio tan interesante que lo compró. Después que lo hubo leído, sintió un gran deseo de visitar al santo en San Giovanni Rotondo, pero sabía que sería imposible, ya que no tenía los medios financieros para hacer un viaje así. Por un golpe de suerte, poco después de leer el libro,
conoció a una pareja que iba a ir a San Giovanni Rotondo. La invitaron a ir con ellos y aceptó. Era el año de 1958. Asistió a su misa y sintió lo que ella llamaba la verdadera grandeza de la presencia del Padre Pío. Después de regresar a París, Yvette le escribió una carta pidiendo sus oraciones. Recibió una carta de respuesta en la que se le comunicaba que el santo estaba orando por ella y le enviaba su bendición. Poco después, a Yvette se le ofreció un trabajo como tutora de 2 niños en un viaje de vacaciones a Saboya. Estaba por aceptar el trabajo, pero primero quería la aprobación del Padre Pío, así que le escribió para pedirle consejo. Pronto llegó una carta en el correo. No tome el trabajo, permanezca en París, fue su respuesta. Yvette siguió su consejo. Mientras tanto, el negocio en la tienda de zapatos continuó su declive. Yvette decidió que lo mejor sería vender el negocio y conseguir todo el dinero que pudiera de él, en lugar de seguir en una espiral descendiente y posiblemente perderlo todo. Escribió al Padre Pío de nuevo para pedirle consejo, pero la respuesta volvió a ser un no rotundo. Yvette, confiando en él por completo, desistió de vender el negocio. Pronto se le presentó una tercera oportunidad. Una mujer quería contratar a Yvette como ayudante en su boutique de Luxemburgo. Parecía una buena oportunidad. Por tercera vez le preguntó al Padre Pío buscando asesoramiento, y por tercera vez su respuesta fue no. Yvette volvió a obedecerle ciegamente. Poco después de eso, la joven conoció en París a un hombre muy agradable, llamado Maurice. En poco tiempo se casaron. Poco antes de la boda, Maurice heredó un negocio muy rentable de uno de sus parientes. A causa de esa herencia, Maurice y Yvette fueron capaces de vivir cómodamente. Las preocupaciones financieras que habían acongojado a Yvette durante tanto tiempo habían terminado para siempre. Pronto, su matrimonio fue bendecido con un hermoso hijo, al que le siguieron 2 más. Cuando Yvette pensó en su vida y todo lo que le había pasado, se hizo claro para ella por qué el Padre Pío siempre le aconsejaba quedarse en París. Si hubiera aceptado los trabajos que se le habían presentado, habría tenido que abandonar París y nunca hubiera conocido a su marido. Un saludo grande, grande. Una hija espiritual del Padre Pío había ido a San Giovanni Rotondo desde Suiza para poder confesarse con él. Después de 3 semanas, al no conseguir su objetivo, decidió regresar, pero se acordó de que el Padre Pío todos los días daba la bendición a los fieles desde la ventana de su celda. Con la idea de que al menos podría obtener su bendición, regresó al convento. Por el camino le iba diciendo al Padre Pío: quiero un saludo grande, grande, solo para mí. Sin embargo, cuando llegó a la explanada, se encontró con que el Padre Pío ya había terminado su bendición y que la gente se había marchado, quedando solo un grupo de mujeres que rezaba el rosario. Pero la señora no perdió la esperanza, sino que se arrodilló también ella, a la vez que decía para sí misma: no importa, yo quiero un saludo grande, grande, solo para mí. Minutos después, se volvió a abrir la ventana de la celda del Padre Pío, el cual, después de dar otra bendición, empezó a agitar una sábana para saludar, en vez de su pañuelo habitual. Las mujeres presentes se echaron a reír. Miren, el Padre Pío se ha vuelto loco. Al ver aquello, la hija espiritual rompió a llorar, emocionada. Allí estaba su saludo, grande, grande. De monja a esposa. En febrero de 1956, una joven se acercó a confesarse y pidió consejo al Padre Pío, pues había decidido hacerse monja. El santo se sorprendió, pues conocía su situación, aunque nadie se la había contado. Primero ve donde tu empleador.
Irán a la playa en vacaciones. Irás con ellos. Después de eso regresa aquí y entonces hablaremos sobre la toma del hábito. Tras decir esto, el Padre Pío se marchó. La joven quedó conmocionada, pero feliz. Unos meses después, la joven regresó de sus vacaciones y fue a confesarse de nuevo con él. La espera fue larga, pues tuvo que esperar 28 días. Cuando estaba en el confesionario, la joven le dijo: «Padre, no quiero tomar el hábito ya. He conocido a un joven en vacaciones en la playa y vamos a casarnos». A lo que el padre contestó: «¿Sí? ¿En serio? Ya te lo había dicho. Ve primero de vacaciones y después hablaremos sobre eso». El Padre Pío sabía que lo que iba a ser una monja se convertiría en una esposa. Dios es bueno. Un bien conocido escritor ateo argentino llamado Pitti Grilli acudió a San Giovanni Rotondo convocado por el dramaturgo Antonelli. Llegó sin previo aviso y durante la misa del Padre Pío permaneció sentado en la oscuridad al fondo de la iglesia. Después de dejar el altar, el Padre Pío le dijo a los concurrentes: «Oremos fervientemente por alguien que tiene gran necesidad de oración y que un día vendrá a la mesa eucarística y traerá a muchos que han estado en el error como él mismo». Pitti Grilli se deshizo en lágrimas. Más tarde, el Padre Pío le dijo: «¿Qué le beneficia a un hombre ganar el mundo entero mientras pierde su alma? Verdaderamente, Dios es bueno contigo». Pitti Grilli experimentó una conversión profunda y duradera. Durante más de 30 años escribió obras, artículos y libros con mensaje cristiano. Besa su mano. Testimonio de Teresa Venezia, Tolbe, Italia, 19 de octubre de 1986. Después de la confesión, esperé en el pasillo del claustro para poder besarle la mano cuando pasara. Los fieles siempre deseaban besar las manos estigmatizadas del Padre Pío, ya que consideraban esto un gran privilegio y bendición. Cuando llegó, no se detuvo cerca de mí, así que no pude besar sus estigmas. Inmediatamente me sentí muy apenada, lamentándome profundamente en mi corazón. De repente, el santo se volvió, se acercó a mí, me tendió la mano y me dijo bruscamente, a la vez que esbozaba una sonrisa ligera: «Vamos, bésala, antes de que te dé un cachete». Asesor financiero. Una pareja en Florencia era dueña de una tienda de joyería en el Ponte Vecchio, el famoso puente sobre el río Arno. Estaban dándole vueltas a venderla, pero estaban indecisos. Pidieron consejo al Padre Pío a través de su hijo espiritual, Graciano Borelli, y el santo les aconsejó: «Vendan tan pronto como sea posible». El matrimonio no siguió el consejo. La inundación de noviembre de 1966 destruyó todas las tiendas en el puente. Un marchante de arte. Aure Cavigioli, un marchante de antigüedades de Montecarlo, tenía una pintura de la Virgen María que había comprado por 25,000 liras. Decidió darle el cuadro al Padre Pío como regalo. El día antes de hacer el viaje a San Giovanni Rotondo, mostró la pintura a un amigo, afirmando que valía millones. Esa misma noche vio en sueños al capuchino, quien le dijo: «¿Por qué estás diciendo que la pintura vale millones si solo se pagaron 25,000 liras por ella?» Cuando Aure presentó la pintura al Padre Pío, él se echó a reír y dijo: «¿Con quién soñaste anoche, bribón?». Aure también se rió. Unos chicos traviesos. En 1945, 3 pilotos italianos fueron a ver al Padre Pío varias veces. En el transcurso de una de sus visitas, pidieron al Padre Ignacio que se hiciera con una de las vendas con las que el Padre Pío cubría sus estigmas. El fraile rechazó tajantemente esa petición, pues estaba prohibido hacerse con reliquias del santo, pero finalmente accedió al deseo de los militares, a condición de que no dijera nada a nadie, incluyendo el Padre Pío. Mucho tiempo después,
Volvieron al monasterio, y entonces el Padre Pío, al encontrarlos en el vestíbulo, les increpó diciéndoles: «Sois muy traviesos. Sois la causa de que uno de mis hermanos haya cometido pecado». Ante aquellas palabras del Padre Pío, que había dicho con visible enfado, uno de ellos le preguntó que qué habían hecho de malo. «Sabéis de sobra lo que habéis hecho. Hicisteis que el Padre Ignacio entrara en mi habitación y consiguiera una de mis vendas para entregárosla». Después de tan severas palabras, su expresión se suavizó y dijo al Padre Ignacio que le perdonaba, y que también perdonaba a aquellos hombres, pero que no le dijeran nada a nadie. «Llevé esas vendas sobre mi corazón. Iros en paz». Una buena noticia. El padre Juan San Juan, capellán del 15º Ejército, escribió que un día el Padre Pío le preguntó si sabía de cierto sargento. Le dije que no lo conocía. El Padre Pío me dijo entonces: «Bueno, está en el segundo grupo de bombarderos. Dile que el bebé nació ayer y que tanto la esposa como el bebé se encuentran bien». El Padre Juan se dirigió al escuadrón que el santo le había indicado y encontró al sargento, al cual preguntó si sabía algo del capuchino. Ante su respuesta negativa, el Padre Juan le transmitió el aviso del Padre Pío, diciéndole que su hijo había nacido el día anterior. El sargento palideció. 2 días más tarde le fue notificado por la Cruz Roja que su bebé había nacido. El impostor. En un autobús durante un viaje organizado en 1961 para ver al Padre Pío, un hombre le dijo a su esposa: «Voy solo por acompañarte porque no creo en ese impostor». Cuando el santo pasó por el vestíbulo y le vio, le dijo: «Bueno, aquí está el impostor». Y le puso la mano en la cabeza mientras que el hombre pedía perdón. A la hora convenida. El fotógrafo Modesto Vinelli testificó que solía ver al Padre Pío casi a diario. Un día, a finales de 1918, el santo le dijo: «Modesto, tenemos 50 años por delante». Modesto también tomó fotografías en el día del 25 aniversario de su sacerdocio, en 1943. El padre le recordó: «Modesto, debo recordarte que todavía tenemos 25 años para irnos». El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío concluyó: «Modesto, los 50 años se han terminado». El Padre Pío murió 3 días después. Apóstol de los refugiados. En septiembre de 1943, Luigi Pelsinelli era estudiante de oficial en el 12º Regimiento, cerca de Foggia. Los alemanes atacaron y tomaron la sede. A duras penas escapó hacia las montañas con otros 5 soldados. Una vez allí, se le sugirió que pidieran asilo en el convento. Llegamos al monasterio. Un fraile estaba celebrando misa y nos acomodamos en la zona más oscura de la parte trasera de la iglesia para no llamar la atención. Al final de la misa, el fraile volvió para la bendición y antes de que lo hiciera invitó a los presentes a que llevaran ropa de civil para los soldados que acababan de llegar. ¿Cómo lo supo? Salimos de la iglesia y preguntamos quién era ese fraile. Nos dijeron que era el Padre Pío. Nos quedamos petrificados. Se nos pidió que fuéramos a la sacristía. Estaba ahí. Nos abrazó y habló con nosotros. Luego hizo que se sirviera una comida digna de un rey, preparada por Mary Pyle. El Padre Pío nos recomendó que no saliéramos hasta que él lo dijera. Fuimos a preguntarle todos los días. El 5.º día nos comunicó: «Váyanse ahora. Ya está todo seguro para que puedan marcharse. Confíen en Nuestra Señora». Nos fuimos y marchamos durante 5 días. Finalmente llegamos a Campobasso, sin encontrar alemanes por el camino. Felicitación inesperada.
En 1944, el cabo Leo Fanning, en italiano sería Leone Fanning, fue asignado a la 304 División de Bombarderos, junto con Mario Avignone y José Peluso. Cuando se le presentó al Padre Pío, este le dijo: «Tu nombre no es Leone. Algún día serás el Padre Leone. Debes ir al altar de Dios. No quiero que vayas a ningún otro sitio». De vuelta a casa, Leo entró en el seminario y fue ordenado en Peterson, Nueva Jersey, el 30 de mayo de 1954. 10 minutos antes de la ordenación, recibió un telegrama de Western Union. «Felicitaciones por el día de tu ordenación, Padre Pío». Leo no lo podía creer porque él no le había dicho nada. Crónica de una muerte anunciada. Don Pierino Galeone informó: un día había un gran grupo de hombres en la sacristía. El Padre Pío estaba orando en acción de gracias después de la misa. Cuando se levantó para irse, llamó a un hombre para hablar con él. Todos teníamos envidia de ese gran privilegio. Después de un tiempo, el hombre se reunió con nosotros. Estaba pálido y triste porque el Padre Pío le había dicho algo terrible: «Amigo mío, en una semana más vas a dejar este mundo. No te preocupes. Ora con humildad. Voy a estar constantemente cerca de ti y te acompañaré al cielo». El hombre murió una semana después. Agenda de colocación. El doctor Carlo Colalillo de Boiano Compavasso declaró que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, regresó a su casa. Estaba deprimido porque no tenía dinero ni trabajo. Su hermana ya había planeado ir a ver al Padre Pío, y cuando se encontró con él, le pidió que rezara para que su hermano encontrara trabajo pronto. El Padre Pío le dijo: «Ella tiene trabajo». Ella hizo una mueca de perplejidad, no comprendiendo qué quería decir aquello. Ante la confusión de la mujer, añadió: «¿Tienes algún problema o no has comprendido que tu hermano ya tiene un trabajo?». Ella estaba confundida. De vuelta a casa, su hermano le dijo que le habían ofrecido un trabajo importante y él había aceptado. Cambio de planes. En 1948, el misionero capuchino Luis Magliacani estaba a punto de regresar a la India después de una visita a su familia en Italia. En pocos días, el barco dejaría Nápoles para viajar hacia allí. Un amigo le sugirió que visitara al Padre Pío. Luis creía que el santo era una estafa, pero su amigo sugirió que fuera de todos modos, y así tendría una visión de primera mano de la estafa. Una vez en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío le dijo: «Nunca vas a volver a la India, vas a ir a Arabia». El Padre Luis le replicó: «Antes de venir aquí, pensé que estaba usted loco. Ahora sé quién es». El Padre Luis permaneció para el almuerzo en el convento. Durante la comida, le llamaron por teléfono. Era un cardenal de la Congregación para la Propagación de la Fe, quien le dijo que no fuera a la India, sino que tenía que ir de inmediato a Roma. Allí, el cardenal y el Padre Luis tuvieron una audiencia privada con el Papa Pío XII. El Papa le dijo a Luis: «Has sido elegido para abrir una nueva misión en Arabia». Luis respondió: «Ya lo sabía. El Padre Pío me lo dijo. Pensé que estaba loco. Ahora me doy cuenta de que es un santo». Un retraso en la salida. El Padre Paulino de Casacalenda, superior del monasterio, cuando el Padre Pío recibió los estigmas, y más tarde superior provisional, tenía una hermana que vivía en San Giovanni. Iba allí a menudo, ya sea para visitar al Padre Pío o bien para ver a su hermana. En el día concreto en el que sucedió este episodio, el Padre Paulino estaba muy apurado. Después de haber comido con sus compañeros, se dio cuenta de que el Padre Pío se marchaba sin despedirse.
así que lo llamó. «Así que te vas sin abrazarme». El padre Pío contestó: «Reverendo padre, no te vas a ir hoy». El padre Paulino le aseguró que ciertamente iba a marcharse, pues el coche y el conductor le esperaban ya en la puerta. El padre Pío se limitó a repetir que no se iría ese día. El padre Paulino estaba convencido de que el padre Pío se estaba burlando de él, así que se despidió de todo el mundo y fue a la casa de su hermana. Cuando llegó allí, se encontró con que el conductor estaba reparando el motor del coche. Le dijo al sacerdote que era un problema menor, que no impediría su partida. Después de tiempo y esfuerzo, sin embargo, se hizo evidente que el problema era más grave de lo que había pensado el conductor. Era un trabajo para un mecánico, lo que significaba que no podría salir hasta el día siguiente. El provisional regresó al monasterio para pasar la noche, y cuando el padre Pío le vio, le dijo: «¿Y bien, padre? ¿Qué te había dicho?». El lirio amado. El famoso tenor Beniamino Gigli fue a visitar al padre Pío en una limusina con chofer cuando se encontraba en la cima de su carrera. En italiano, Beniamino significa amado y Gigli significa lirio. Cuando el padre Pío le vio, le dijo: «Usted se llama a sí mismo Lirio, pero está engañando a su esposa y tiene una relación secreta con otra mujer. Se llama a sí mismo amado, pero usted no es amado de Dios». El famoso tenor aceptó la acusación y se convirtió en un amigo fiel del padre Pío. Solía cantarle la canción «Mamá, mamá», la canción favorita del padre Pío. De estudiante a papa. Conocemos también lo que le dijo el padre Pío al joven sacerdote Karol Wojtyła cuando en el verano de 1947 fue a San Giovanni Rotondo para encontrarse con él. El estudiante polaco habló largamente y se confesó con él. Se sabe que en aquella ocasión el padre Pío le dijo al joven sacerdote: «Serás obispo y llegarás a ser papa, pero veo sangre». Esta noticia nunca fue desmentida por el Vaticano, antes bien fue confirmada por varias personas, entre ellas el párroco del famoso santuario de Częstochowa.